Bienvenidos. En este tema nosotros veremos qué significa lo que son las fracciones egipcias. Este tema que aparece en el cuadernillo de primero de secundaria, ya en el último cuadernillo, el número 5. Aquí nosotros veremos cómo nosotros podemos llenar la primera actividad con este tema. Yo lo guiaré con algunos ejemplos. Trataré de explicar dos ejemplos que lo ayuden a usted poder llenar la primera actividad, esta que está aquí. Esta tabla que habla de las fracciones egipcias, y con dos ejercicios que yo le explique, nosotros podremos llenar lo que es esta tabla que está aquí. Yo trataré de explicarle un ejemplo de la misma tabla, lo voy a ayudar ahí. Voy a explicar este ejemplo que es 2 sobre 11, 2 onceavos. Y así con ese ejemplo que yo le explique, usted puede llenar entonces esta tabla que está aquí. Este ejemplo que tiene aquí, eh, se crearán tres fracciones. Yo le voy a dar un ejemplo para que usted sepa cómo sumar tres fracciones. Entonces nosotros vamos a proseguir. Voy a tomar mi ejemplo, que es 2 onceavos. Primero yo voy a leer lo que es una fracción egipcia. Hablamos de fracción egipcia, aquella fracción que la podemos expresar como la suma de varias fracciones con numerador 1. Quiere decir que 2 quintos yo puedo expresarlo como la suma de dos fracciones. Miren aquí, ese 2 quintos yo lo puedo expresar como un tercio más un quinceavo, que es igual a 2 quintos, siempre teniendo como numerador el 1 y teniendo como denominadores un número positivo. Entonces yo le voy a explicar ahora cómo yo puedo conseguir eso, cómo yo puedo que de una fracción poder conseguir dos fracciones. Hay una técnica que utilizaban los egipcios para poder descomponer una fracción en varias fracciones. Este ejemplo de 2 onceavos nosotros lo vamos a realizar. Hay que seguir varios pasos. Yo trataré de explicar esos pasos de manera práctica, porque yo siempre digo que de la práctica que surge la teoría, no al revés. Primero está la práctica, a través de la práctica usted puede crear la teoría. A medida que yo lo voy explicando, entonces yo voy realizando los pasos. Qué bueno que esto es un video, porque trataré de ser lo más explícito posible. Y si usted no entendió, trate de ver el video varias veces para que lo pueda captar, porque es difícil que usted pueda captar algo de una vez. Por eso esto queda en un video y por eso decidí hacer un video. Entonces, ¿cuál es el primer paso que nosotros tenemos que dar para nosotros buscar esas dos fracciones? El primer paso el primer paso siempre será dividir el numerador. En este caso voy a dividir el denominador, que es 11, entre el numerador. Ese será el primer paso. Y ahora nosotros vamos a dividir. Si divido 11 dividido entre 2, sabemos que es a 5. Y entonces sería 5 por 2, que es 10. Y sobraría 1. Es el primer paso. El siguiente paso sería entonces, tomamos el cociente, que sería 5. Ese cociente lo vamos a tomar. Y al cociente siempre le vamos a sumar 1. Eso es por defecto. Le sumamos 1 y el resultado nos da 6. Luego entonces colocamos 1 sobre 6. Recuerden que las fracciones que se van a generar, las fracciones egipcias, siempre tendrá un 1 encima, y en el denominador sería el cociente más 1.
Y así nosotros conseguimos la primera fracción egipcia, si usted quiere llamarlo así, no hay ningún problema. Obtenemos la primera fracción. Ahora, la siguiente fracción que yo buscaré entonces, la que me falta, la siguiente fracción, yo la consigo de la siguiente manera. Una cosa que debe, antes de llegar a este tema, usted debe manejar lo que es la suma y la suma y la resta de fracciones. Hay que manejar ese tema para poder hacer este procedimiento de poder convertir una fracción a fracciones egipcias. Ahora, nosotros vamos a tomar la fracción original, que es 2/11. Tomamos la fracción original, 2/11, y le restamos la fracción que buscamos. Le restamos, que sería 1/6. Y nosotros vamos a proceder entonces a realizar esa resta. Y así nosotros podemos obtener la fracción buscada. Ahora, recuerden que para nosotros sumar o restar fracciones, nosotros tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de ambos denominadores para nosotros poder entonces resolver. Voy a explicar este método de buscar el mínimo común múltiplo porque utilizar un método que yo a veces utilizo, que es multiplicar los dos de abajo y multiplicar cruzado. Cuando hay dos o tres fracciones, ese método como que es muy problemático. Y el que yo le voy a explicar ahora, para buscar el mínimo común múltiplo, se utiliza para 3, 4, 5 y hasta 6 fracciones. ¿Cómo yo consigo el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo de 6 y de 11. Este tema, que lo dan en sexto de primaria, que se supone que usted debe de dominar ese tema, pero yo lo voy a explicar aquí. Ese tema de buscar el mínimo común múltiplo. Nosotros buscamos el mínimo común múltiplo de la siguiente manera. Colocamos el 6, colocamos el 11, lo voy a hacer de esta manera, y le colocamos lo que es raya, dos rayas, una vertical y una horizontal. Y siempre nosotros vamos a utilizar lo que son los números primos. Siempre vamos a utilizar el 2, el 11 y así sucesivamente. Recuerden que los números primos es un conjunto infinito. Y a partir de esos números que yo voy a descomponer y buscar el mínimo común múltiplo de 6 y de 11. Primero comienzo con el 6. Busco un número que divida al 6. De esos que están aquí, ¿cuál de ellos divide al 6? El 2. El 2 divide al 6. Entonces 6 dividido entre 2, ¿a cómo toca? A 3, lo colocamos debajo. 11 dividido entre 2, no se puede, el 11 lo bajamos igual. Como no se puede, lo colocamos igual. Seguimos ahora. Busco un número que divida a 3, de esos que están ahí, el mismo 3. Y 3 dividido entre 3 a 1. Quiere decir que vamos a terminar cuando lleguemos a la unidad, terminamos con ese. Y ahora el 11 entre 3 a 11, lo bajo igual porque no se puede. Y ahora sí voy a buscar un número que divida al 11. El mismo 11 divide al 11, quiere decir que voy a tomar el 11. 11 dividido entre 11 a 1. Y ahí terminamos. Vuelvo y repito que lo importante de esto que este es un video, que usted lo puede repetir varias veces. Ya que nosotros tenemos ahora ya la decomposición, vamos a buscar el mínimo común múltiplo y de 11. Entonces sería multiplicar todo esto que me quedó de este lado, lo vamos a multiplicar 2 por 3 por 11. Todo lo multiplicamos, quiere decir, multiplicamos a ver cuánto nos da. Multiplicamos 2 por 3 sería 6 y 6 por 11 66. Quiere decir que el mínimo común múltiplo aquí entonces sería 66. Y usted diría, profesor, pero si yo multiplicaba 11 por 6 me daría 66. Claro, en esa ocasión, pero no siempre. No siempre.
El mínimo común múltiplo sería la multiplicación de esos dos números. No siempre pasa eso. Como se dio en ese caso que sí, ahora no, esa operación se me hace más fácil. Quiere decir que ahora nosotros vamos a resolver 66 dividido entre 11, que sería a 6, y 6 por 2, que sería 12. Que en otro, entonces menos 66 dividido entre 6, que sería 11, y 11 por 1, 11. Y ahora restamos, entonces sería 1 sobre 66. Y esa es la siguiente fracción, que buscamos de esta fracción. Quiere decir que 2 sobre 11 es igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 66. Eso quiere decir que eso es lo mismo que está ahí. Y así nosotros escribimos esa fracción que está ahí en una fracción egipcia. O sea, en la suma de dos fracciones, esa que está aquí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprobar que esa suma me dará entonces 2 sobre 11? ¿Cómo lo podemos comprobar? Sumando las fracciones. Quiere decir que yo puedo sumar 1 sobre 6 más 1 sobre 66. Vamos a sumar. Sumamos. Sumamos. Primero, antes de sumar, recuerden, ¿qué debo de hacer? Debo de buscar el mínimo común múltiplo de 6 y 66. Si usted multiplica 6 por 66 le dará un número alto. Pero sin embargo, si yo utilizo la reglita que yo dije, primero vamos a colocar 2, 3, 5. Recuerden que hay que colocar los números primos, punto suspensivo. Esos son los números primos, punto suspensivo, o sea que sigue, porque sigue el 17, el 23 y por ahí María se va. Voy a dejar solamente eso. Y ahora busco el mínimo común múltiplo de 6. Ahora, primero con el 6, busco un número de esos que están ahí que divida el 6, bueno, el 2. 6 dividido entre 2 a 3. Y 66 dividido entre 2, que es lo mismo que buscar mitad, a 33. Ahora busco un número que divida el 3, el mismo 3, lo colocamos de este lado. 3 dividido entre 3 a 1. Y 33 dividido entre 3 a 11. Y ya terminé con esto aquí, ahora sigo con el 11. Un número que divida al 11, que es el mismo 11. 11 dividido entre 11 a 1. Recuerden que vamos a terminar siempre cuando llegamos a 1, terminamos. Cuando llegamos a 1, lo dejamos ahí. Y ahora, el mínimo común múltiplo, sería igual entonces a multiplicar el 2, 66. Quiere decir que el mínimo común múltiplo era el mismo 66. El mismo 66. Ustedes ven que no es lo mismo. Aquí usted iba a multiplicar 11 por 6, 66. Pero sin embargo, si usted multiplica aquí 6 por 66, ahí no le iba a dar 66. Le iba a dar otro número mucho más grande. Pero como yo utilicé el procedimiento de buscar el mínimo común múltiplo, entonces supe que el mismo 66 el mínimo común múltiplo tanto de 6 y de 66. Ahora vamos a dividir 66 dividido entre 6. ¿A cómo tocaría? A 11. Y como hay uno ahí es lo mismo, a 11. Más 66 dividido entre 66. ¿A cómo toca? A 1. Y 1 por 1, 1. Entonces sería, aquí me quedaría 12 sobre 66.
Y ahora nosotros debemos de simplificar. Podemos simplificar buscando mitad. Mitad de 12, 6. Y mitad de 66, 33. Se busca mitad y mitad cuando los dos números son par. Pero si los dos números no son par, no puede buscar mitad. Ahora busco un número que divida el 6 y ese mismo número divida el 33. Mírenlo aquí, el 3. Si yo divido 6 entre 3, ¿a cómo toca? A 2. Y 33 dividido entre 3, a 11. Y así yo hago mi comprobación de que efectivamente esas dos fracciones era el equivalente de 2 entre 11. Mírenlo aquí. Y así se escribe de manera egipcia una fracción como la suma de dos fracciones, de manera fácil. Ahora, ¿qué nosotros vamos a tomar para el ejercicio, para los ejercicios? Las dos fracciones que buscamos, esas dos fracciones que están aquí, para completar la tabla. 1 sobre 6 y 1 sobre 66. Nos vamos a la tabla. Aquí llegamos a la tabla. En la tabla que está aquí, mírenlo aquí, 2 onceavos. ¿Qué es lo que vamos a colocar aquí? ¿Por qué? Primero vamos a colocar el por qué. ¿Por qué? Porque mírenlo aquí. 1 sobre 6 más 1 sobre 66 es igual ¿a quién? A 2 sobre 11. Que en una clase de matemática usted sí va a quedar con duda, pero como este es un video, usted puede repetirlo y repetirlo y repetirlo. A 2 sobre 11. Vamos a borrar aquí. A 2 sobre 11. Los egipcios lo escribían. ¿Cómo lo escribían los egipcios? Sencillo. Los egipcios, cuando escribían una fracción como su suma, simplemente utilizaban los denominadores. ¿Qué es lo que yo voy a escoger de aquí? Simple los denominadores. Lo de abajo. Cojo el 6, coma y 66. Ellos tomaban los denominadores. Y así lo escribían los egipcios. Y ese ejemplo está resuelto. Como el de aquí arriba. Miren aquí. Miren aquí arriba. Que aquí arriba el ejemplo que le ponen en el cuadro. Miren aquí, miren. 1 tercio más un quinceavo es igual ¿a quién? A 2 quintos. ¿Y cuáles fueron que tomaron ellos? Miren, el denominador. Que es el 3. Mírenlo aquí. ¿Y cuál más? Y el 15. Mírenlo ahí. Y eso es lo que usted va a hacer. Quiere decir que ese ejercicio ya está más fácil. Usted lo que va a sumar, a comprobar y a buscar esas dos. Y el ejemplo que yo expliqué, ese ejemplo salió gratis, va a trabajar menos, ¿verdad? Con ese ejemplo usted puede hacer ese que está aquí y ese que está ahí. Con ese que yo lo expliqué. Ahora con este que está aquí se le va a formar 3 fracciones. En otro video, voy a explicarle en otro video cómo yo puedo sumar 3 fracciones. Aunque creo que en mi canal de YouTube me parece que yo tengo un video sobre eso. De cómo yo puedo sumar 3 fracciones. Y eso es todo. Espero que le haya servido el video. Espero que lo haya entendido. Y vuelvo y repito. Hasta el mismo cuadernillo lo manda usted. Mire lo que dice el cuadernillo. Si considera que cuando usted no entiende algo, usted tiene que leerlo de nuevo. Mírenlo aquí, miren. ¿Qué haces si tiene dudas sobre una actividad? En primer lugar, te invitamos a leer de principio a fin todas las actividades de la quincena. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que leer de nuevo. Leer primero. Lo primero es leer. Pero como es un video, yo le invito a ver el video de nuevo, que es mucho mejor. Pero seguimos con lo que dice el cuadernillo. Ese es su cuadernillo.
Por qué te invita a leer de nuevo? Porque a veces es necesario darse un tiempo para poder comprender las instrucciones. Hay que darse un tiempo para poder entender las instrucciones. Este video usted no lo va a entender de una vez, usted tiene que verlo varias veces. Sin embargo, cuando yo te manda a leer, pero este es un video que es mucho mejor porque está en imágenes y audio, mucho mejor. ¿Qué sigue? En segundo lugar, si usted no entendió nada, consulte con su profesor para lo que necesite. Es en segundo lugar, pero en primer lugar te manda a leer de nuevo. Pero gracias. Y eso es todo. Espero que se haya entendido el video. Nos vemos en el próximo, ya que quedó resuelta qué significa fracciones egipcias. Hasta la próxima.